Mi padrastro se lleva a mi mamá y a sus hijos de vacaciones sin avisarme, dejándome solo en casa. Dejo todo para irme a vivir con mi papá y todo se sale de control. Soy un chico de 16 años y actualmente estoy en la secundaria. Mi mamá se casó con mi padrastro, Ari, hace 2 años. Mi mamá tiene 40 años y él 42. Mis padres biológicos nunca se casaron. Yo en realidad fui el resultado de una aventura corta después de la universidad que pensaban que terminaría en un par de meses, pero luego mi mamá quedó embarazada y no quiso interrumpir el embarazo, así que me tuvo. Mi papá también quiso ser parte de mi vida, así que tienen custodia compartida de mí y cambio de casa cada mes. Paso el año alternando entre la casa de mi mamá y la de mi papá, dividiendo el tiempo equitativamente entre ellos. Amo a mis padres y sé que ambos han hecho bastantes sacrificios para poder estar cerca de mí. El primero y más grande es que tuvieron que vivir en la misma ciudad durante años para que mi traslado entre casas no fuera tan difícil. No lo sabía antes, pero ahora sé que ambos tuvieron que renunciar a múltiples oportunidades de ascender en sus carreras simplemente para mantenerse en la misma ciudad y cerca uno del otro, todo por mi bien. Mi mamá, al parecer, también tuvo que rechazar a varios hombres que estaban locamente enamorados de ella, porque quería enfocarse en criarme en lugar de casarse y lidiar con equilibrar un esposo, su vida laboral y todo lo demás. Sé estas cosas ahora, indirectamente gracias a Ari, porque no es exactamente el mejor padrastro que uno podría pedir, y mi madre me ha tenido que contar todo esto para tratar de hacerme aceptarlo. Ella piensa que, si pudo hacer tantos sacrificios por mí, al menos debería corresponder un poco aceptando a Ari. No sé cómo funciona eso, porque yo no le pedí que hiciera esos sacrificios. Ella podría haber interrumpido el embarazo o simplemente haber dejado que mi padre me criara por completo, pero de todos modos, nunca discutí esto con ella porque la amo y quiero que sea feliz. Así que estaba dispuesto a aceptar a Ari, aunque no fuera una persona muy agradable. Y cuando digo no muy agradable, no me refiero a que sea grosero conmigo, sino a que simplemente no me gusta y no se molesta en ocultarlo. No sé qué tipo de hombre de 42 años tiene problemas con un chico de 16 años, pero definitivamente él los tiene. No sé por qué no le agrado, ya que nunca he hecho nada para molestarlo. De hecho, siempre he tratado de ser amable con él, porque así me educó mi familia, a ser amable incluso con quienes muestran que no te quieren. Nunca me habla de forma grosera ni hace comentarios sobre mí, pero es porque simplemente no me habla. Actúa como si yo no existiera en la familia, y esto ha estado sucediendo durante los últimos 3 años. Literalmente no tengo idea de qué fue lo que hice para molestarlo, pero un día simplemente decidió que no me iba a hablar más y que actuaría como si yo no estuviera ahí. Es la cosa más extraña del mundo y no estoy acostumbrado a este tipo de trato. Es como si me estuviera aplicando la ley del hielo por algo que no sé qué es, así que ni siquiera puedo corregir mi comportamiento porque no sé cuál es su problema conmigo. Mi madre dice que así es él, que no tiene ningún problema conmigo, pero que tampoco le caigo bien. Sin embargo, yo creo que si no te gusta a alguien, al menos debería haber una razón, especialmente cuando tienes 42 años y la otra persona solo tiene 16. Supongo que tiene algo que ver con la dinámica de que yo sea el primer hijo de mi madre o algo así, ni siquiera sé. Pero el punto es que no le agrado, y lo ha dejado bastante claro. Al principio, nos llevábamos bien. Las primeras veces que venía a casa, interactuaba conmigo y me hacía todo tipo de preguntas sobre mi vida, y yo le respondía de manera muy educada. Pero después de una visita, simplemente decidió que no me hablaría más. Fue muy aleatorio y no entendía por qué actuaba así. No lo cuestioné al principio, pensé que tal vez se le había olvidado saludarme o algo, pero luego pasó tantas veces que fue imposible ignorarlo. Incluso le pregunté a mi madre si había hecho algo para enojarlo, porque actuaba como si yo no existiera y giraba la cara cada vez que yo entraba a la sala o cualquier otra habitación en la que él estuviera. Ella no me dijo nada en concreto. Solo dijo que él estaba tratando de asimilar el hecho de que ahora tendría que lidiar con mi presencia todo el tiempo, y que tal vez no estaba acostumbrado, ya que antes había salido únicamente con mujeres que no tenían hijos. Me costó creerlo, porque él mismo tenía 2 hijos, uno de 15 años y otro de 12. Su madre había fallecido en un accidente poco después del nacimiento del más pequeño. Además, no era verdad que estaría todo el tiempo ahí, ya que como mencioné antes, cada mes me iba a vivir con mi papá. De todos modos, pasaron unos meses y finalmente acepté que así era él, que simplemente no me hablaría más. Después de un año de relación, Ari le propuso matrimonio a mi madre y se casaron unos meses después. Tras casarse, Ari se mudó a nuestra casa junto con sus hijos. Antes de eso, solo había visto a sus hijos un par de veces, y hasta ellos parecían haber sido enseñados por su padre a no hablarme.
Era simplemente una locura, y no sé cómo aguanté tanto tiempo, años de hecho. Antes de casarse, Ari y mi mamá vivían separados porque la madre de Ari estaba muy enferma y vivía con él. Pero después del matrimonio, él decidió mudarla con su hermana para que la cuidara y se mudó con nosotros junto a sus hijos. No sé si alguno de ustedes ha vivido esto, pero no es fácil vivir en la misma casa con personas que actúan como si fueras invisible. Tuve que soportarlo y me hacía sentir muy mal, como si fuera algún tipo de criminal, juzgando por la forma en que me trataban. Y lo peor era que nunca llegué a saber qué fue lo que hice mal en primer lugar. Todavía no lo sé, pero al menos ya no vivo con ellos, así que ya no importa tanto. Pasaron los años y su comportamiento no cambió, aunque yo ya me había acostumbrado. Ya estaba acostumbrado a que Ari no me hablara cuando venía a visitar a mi madre, lo cual era bastante frecuente. Y después de que se casaron, me acostumbré también a que él y sus hijos vivieran en la casa conmigo y siguieran actuando como si yo no existiera. Cada vez que iba a casa de mi madre, tenía que prepararme mentalmente para hablar solo con ella durante las próximas semanas. Ella era la única persona que me dirigía la palabra en esa casa. Todos los demás fingían que no estaba, como si fuera invisible. Era doloroso, pero quería pasar tiempo con mi madre, así que aguantaba, porque sabía que ella no iba a hablar con Ari sobre este tema. Créeme, lo intenté innumerables veces. Trataba de convencerla de que hablara con él y solucionara esto, o al menos intentara encontrar una explicación. Pero ella me decía que ya había hablado con él y que había razones personales que no podía contarme y que por eso él se negaba a reconocerme. Me decía que entendía cómo me sentía, pero que también entendía de dónde venía Ari y que simplemente tendría que aguantarlo por su bien. Si intentaba discutir o defenderme, ella se ponía muy emocional y me decía que estaba siendo desagradecido, porque estaba ignorando todos los sacrificios que había hecho por mí. Y que lo mínimo que podía hacer era darle una oportunidad a Ari, soportarlo, por amor a ella. Quería pelearle, pero no quería herir sus sentimientos. Ni siquiera le conté a mi papá sobre nada de esto, porque sabía que si se enteraba se pondría muy furioso y seguramente intentaría pedir la custodia completa o algo radical. Mis padres son muy diferentes y siempre han tenido pequeñas discusiones sobre cómo criarme. Pero sabía que algo tan grave como esto causaría un desastre. Así que simplemente no dije nada, y seguí pretendiendo que todo estaba bien con mi madre y su nueva familia. Ella y mi madre estuvieron juntos un año antes de casarse, y ya llevan 2 años viviendo juntos, así que llevo soportando este tipo de trato durante 3 años, y recientemente me empujaron al límite. Estaba realmente agotado emocionalmente. Lo que pasó el mes pasado fue la gota que derramó el vaso, y decidí que ya no iba a tolerarlo más. El mes pasado, debía pasar el mes en casa de mi madre, y como siempre, Ari y sus hijos me ignoraban completamente. Ya estaba pasando un mal momento porque había tenido peleas con varios amigos de la escuela, y no estaba en el mejor estado mental. Un día, hace aproximadamente 2 semanas, me desperté y me di cuenta de que la casa estaba completamente vacía. Me volví loco, porque hasta la noche anterior todo había sido relativamente normal, tan normal como podía ser en esa casa, ellos hablando entre ellos e ignorándome a mí, pero no mencionaron nada sobre irse a ningún lado. Así que llamé inmediatamente a mi madre para preguntarle qué estaba pasando. Afortunadamente, contestó el teléfono. Cuando le pregunté qué estaban haciendo, me dijo que ella y los chicos habían salido a un pequeño viaje por una semana, y que quería que yo me quedara en la casa y la cuidara. Estoy de vacaciones de verano ahora mismo, así que no tengo escuela ni obligaciones, pero no creo que sea apropiado dejarme solo en casa una semana entera, esperando que actúe como un guardián. Le dije que no estaba de acuerdo, que no me parecía correcto quedarme solo y que si querían seguridad, deberían haber instalado un sistema de seguridad mejor, en vez de dejarme a mí esa responsabilidad sin siquiera avisarme. También estaba enojado porque ni siquiera tuvieron la cortesía de decírmelo antes para que pudiera decidir si quería o no hacerlo. Seguramente habría dicho que sí, al final, que adolescente no quiere una casa vacía para sí mismo, pero el hecho de que me lo ocultaran me molestó profundamente. Además, estaba peleado con mis amigos en ese momento, así que ni siquiera tenía a quién invitar. Me sentía muy mal y, francamente, humillado. Le dije a mi madre que al menos me debía una disculpa por lo que había hecho, porque aunque Ari no quisiera hablarme, lo mínimo que podrían haber hecho era decirme que planeaban salir y dejarme solo en casa. No era justo levantarme una mañana y descubrir que todos se habían ido. Ella me respondió que estaba exagerando y que debía superarlo. Antes de que pudiera responderle, me colgó. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Finalmente, me envió un mensaje diciendo que estaba tratando de disfrutar su viaje y que hablaríamos cuando llegara al hotel.
Me sentí tan enojado y despreciado que decidí irme. Intenté llamarla de nuevo para informarle que no pensaba quedarme en casa, pero todas mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Así que tomé mis cosas, aseguré la casa, dejé las llaves bajo una maceta en el porche, como mi madre suele hacer, me fui a vivir con mi papá. Cuando llegué a casa de mi padre, él estaba sorprendido de verme, porque esperaba que me quedara con mi madre todo el mes. Pero ya no podía más, así que le conté todo, como Ari y sus hijos me ignoraban completamente, como mi madre lo permitía y nunca hacía nada al respecto, como ella misma me dejó solo sin avisarme. Lloré mientras le contaba todo porque no me había dado cuenta de cuánto dolor estaba reprimiendo. Mi relación con mi madre antes de Ari era completamente diferente. Sentía que había dejado de importarle. Mi padre me escuchó pacientemente y me dijo que no me preocupara más, que ahora él se encargaría de todo. Me dijo que me quedaría con él y que, aunque podía decidir si quería volver a la casa de mi madre, él no me lo recomendaría. Durante unos 5 días no hubo contacto entre mi madre y yo. No me llamó, no me mandó mensajes, absolutamente nada. Yo tampoco intenté comunicarme con ella. Cuando finalmente me llamó, pensé que sería para preguntarme cómo estaba, pero en cambio, comenzó a gritarme furiosa. Tardé unos segundos en entender de qué hablaba. Resulta que su casa había sido robada mientras estaba vacía. Habían entrado ladrones y se habían llevado varias cosas valiosas, como el televisor y otros objetos caros. Y, de alguna manera, ella había decidido culparme por eso. Me gritaba diciendo que era mi culpa, que si me hubiera quedado, nada de eso habría pasado. Le expliqué que había intentado contactarla para decirle que me iba, pero que nunca contestó mis llamadas. Cuando por fin respondió, me reprochó que, aunque eso fuera cierto, debía haberle enviado un mensaje de texto. Le admití que podría haberlo hecho, pero le expliqué que no lo hice porque estaba muy molesto, que ella debería haber entendido por qué estaba tan enojado. Discutimos mucho en esa llamada. Ella insistía en que yo debía haberme quedado para proteger la casa, que había confiado en mí, pero yo le dije que nunca me pidió ni me preguntó si quería hacerme responsable de eso, que, de hecho, había dejado claro que no estaba de acuerdo. Ella pensaba que era un asunto de confianza y responsabilidad, yo pensaba que era injusto y abusivo. Lo peor fue que Ari, el hombre que no me había hablado en 3 años, finalmente me dirigió la palabra solo para insultarme y echarme la culpa. Me gritó que yo era un irresponsable, que había arruinado todo, dijo algo muy hiriente, que siempre supo que yo sería la ruina de su familia. Eso fue devastador de escuchar, viniendo de alguien que prácticamente me había tratado como invisible todo ese tiempo. Y aún así, no entendía cómo podían culparme de algo así, cuando ellos mismos me habían dejado completamente solo sin ninguna explicación o preparación. Mi padre, por supuesto, no estuvo de acuerdo con ellos. Él estaba convencido de que todo esto era responsabilidad de mi madre, por haberme dejado en esa situación. Ella, en cambio, creía que si mi padre me estaba defendiendo, entonces él también debería pagar los daños causados por el robo. Exigía que él se hiciera cargo económicamente de las pérdidas, lo cual no tenía sentido. Mi madre dijo que dejaría de molestarnos solo si yo me disculpaba con ella y con su nueva familia. Pero yo no quería hacerlo. No solo no me sentía culpable, sino que sabía que, si me disculpaba, solo estaría dándoles la razón por algo que no era mi culpa. Así que decidí no disculparme. Prefería soportar la presión antes que admitir una culpa que no era mía. Las cosas entre mis padres se tensaron aún más. Mi papá estaba furioso por cómo mi madre estaba tratando de culparme por su propia irresponsabilidad. Empezó a considerar seriamente tomar acciones legales para asegurarse de que yo no tuviera que volver a vivir esa situación nunca más. Mientras tanto, la relación entre mi madre y Ari también se estaba deteriorando. Ella no quería saber nada más de mí, al mismo tiempo, estaba furioso porque su familia había perdido cosas valiosas debido a lo que él percibía como mi negligencia. Mi madre empezó a enviarme mensajes cada tanto, unos pidiéndome que hablara con Ari para calmarlo, otros rogándome que me disculpara para que todo pudiera volver a la normalidad. Pero para mí, ya no había normalidad posible. Había pasado demasiado tiempo siendo ignorado, tratado como un fantasma en mi propia casa, culpado de cosas que no eran mi responsabilidad. Ahora querían que cargara con la culpa de algo que era consecuencia directa de sus malas decisiones. No contesté a ninguno de sus mensajes. No quería tener más contacto con ella. Me enfoqué en quedarme en casa de mi papá, donde al menos me sentía querido y respetado. Pasaron un par de semanas así, entonces las cosas se pusieron aún más serias, mi papá decidió que iba a pedir la custodia total. Me explicó que ya había hablado con su abogado, que estaban preparando toda la documentación necesaria.
Usarían como evidencia todo lo que había pasado, la negligencia de mi madre al dejarme solo sin avisarme, su trato negligente durante años, y las pruebas de que había permitido, e incluso fomentado, que su esposo y los hijos de él me excluyeran y me maltrataran emocionalmente. En medio de todo el proceso legal, sucedió algo que nadie esperaba. Eddie descubrió toda la verdad sobre las mentiras que mi madre le había contado sobre mí. Resultó que, durante una discusión acalorada entre ellos, mi madre, tratando de defenderse de los reclamos de Ari sobre cómo había manejado la situación del robo y mi abandono de la casa, terminó confesándole que, en realidad, yo nunca había sido un problema. Le admitió que desde el principio le había mentido, que yo jamás había dicho nada malo sobre su madre, que nunca me había opuesto a que ellos se mudaran, que jamás había llamado a sus hijos pequeños goblins ni había insultado a su familia. Todo había sido un invento de ella. Mi madre lo había hecho porque, en su momento, no quería aceptar que no deseaba que la madre de Ari se mudara a vivir con nosotros. Le había parecido más fácil culparme, pintándome como un adolescente problemático que sería un obstáculo para su felicidad, en lugar de decirle la verdad directamente. Cuando Ari se enteró, se puso furioso. No podía creer que había estado tratándome como basura durante años basado en mentiras. No podía creer que había permitido que sus propios hijos también me ignoraran, siguiendo su ejemplo, todo eso simplemente porque había confiado ciegamente en ella. Poco después de esa discusión, Ari se mudó de la casa. Presentó los papeles de divorcio casi de inmediato. Mi madre, mientras tanto, entró en crisis total. Empezó a mandarle mensajes desesperados a mi papá, rogándole que hablara con Ari para convencerlo de no divorciarse de ella. Le decía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que su familia no se desmoronara. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Eddie no quería saber nada más de ella. Y yo, mucho menos. Después de que Ari se fuera de la casa, la situación con mi madre se deterioró aún más rápido. Ella empezó a mandar mensajes no solo a mi papá, sino también a mí, a mis tíos, a mis abuelos, a cualquiera que pudiera escucharla. Publicaba estados en Facebook con frases tipo, la familia debería perdonarlo todo, los errores no definen a una madre y otras cosas igual de dramáticas. Mis primos me enviaban capturas de pantalla casi a diario. Yo las miraba y simplemente, no sentía nada. Era como si ya no quedara ningún vínculo real entre nosotros. Mientras tanto, mi papá se movió rápido para protegerme legalmente. Presentó toda la evidencia que habíamos recopilado, los mensajes, los correos, el historial de negligencia, el hecho de que mi madre me había dejado solo en casa sin informarme nada, que después terminó en un robo, las declaraciones sobre cómo me habían tratado en su casa durante años. Con todo eso, el juez no dudó mucho, le otorgó la custodia total a mi padre. Mi madre solo obtuvo visitas supervisadas y limitadas, bajo estrictas condiciones. Lo irónico es que ella había causado todo esto sola. Su obsesión por proteger su nueva vida y sus mentiras terminó destruyendo su matrimonio y su relación conmigo. Desde que la custodia fue oficialmente transferida, no he tenido ningún contacto con ella. No la extraño. De hecho, me siento más tranquilo que en años. Vivo con mi padre ahora, en un ambiente normal, sin drama, sin silencios incómodos. Puedo invitar amigos a casa, puedo respirar. Mi papá ha sido increíble. Nunca me ha presionado para que perdone a mi madre, solo me dice que me enfoque en mí mismo, en mi bienestar, en mi futuro. Estoy terminando la preparatoria y planeo estudiar ingeniería el próximo año. Siento que, finalmente, tengo una oportunidad de construir una vida saludable, lejos de toda esa toxicidad. En cuanto a Ari y sus hijos, su situación también cambió drásticamente. Después de que se separó de mi madre, él se mudó a un pequeño apartamento con sus 2 hijos. Según supe a través de algunos conocidos, sus hijos también comenzaron a distanciarse de él poco a poco. Parece que, sin mi madre ahí para mantener una fachada de familia feliz, toda la tensión que él había ignorado durante años le explotó en la cara. Los chicos estaban molestos porque sentían que Ari había priorizado su orgullo sobre su bienestar. Recibieron terapia familiar por un tiempo, pero no sé si lograron arreglar algo. No me interesa demasiado, la verdad. Mi madre, por su parte, cayó en una espiral bastante triste. Intentó varias veces acercarse a mí enviándome correos largos, pidiendo perdón, diciendo que no sabía cómo había llegado todo tan lejos, que todavía me amaba, que quería reparar todo. Pero nunca mencionó de manera concreta todo el daño que había hecho. Nunca hubo un verdadero reconocimiento. Todo eran excusas vagas o culpa compartida. Sé que cometí errores, pero tú también fuiste muy duro o la vida me abrumó y tú no supiste entenderme. Yo no respondí ninguno de esos mensajes. No porque guarde rencor, sino porque simplemente ya no quiero tenerla en mi vida.
He aprendido que familia no es solo una cuestión de sangre, es respeto, cuidado mutuo, honestidad. Y mi madre no cumplió con ninguna de esas cosas cuando más la necesitaba. Hoy, unos meses después de todo, me siento mucho más fuerte emocionalmente. Todavía estoy en terapia para trabajar las secuelas de haber sido tratado como un extraño en mi propia casa, pero estoy avanzando. Mi padre ha sido mi roca. Se ha asegurado de que no me falte nada, me apoya en mis estudios y sobre todo, me respeta como persona. Estoy construyendo una nueva vida. Una vida que no gira alrededor de ser aceptado por alguien que no me valora. Una vida donde no tengo que mendigar afecto. Y por primera vez en años, soy realmente feliz.